¿Alguien voluntariamente quiere hacer alguna síntesis concreta de lo que aprendió el sábado? Profesor, Sí, ¿me doctor. puedo comentar? Profesor. Señor. Profesor, buenos días. Buenos días, profesor. Ah, pero una cosa, un momentico. Bueno. Mientras hacemos eso, me mandaron lo de las preguntas y el trabajo que tenemos para hoy. ¿Ya lo tengo o no me lo han mandado? No me lo han mandado, ¿no? Ya enseguida se lo envío, profesor. Buenos días. Perdón. ¿Al correo? Sí, señor. El trabajo de las preguntas y Sí, el texto. señor. Sí, O el señor. dictado. ¿Cómo? O el dictado. No, el dictado no, porque el dictado bueno, a propósito del dictado ya se lo coloqué en la plataforma porque lo amplié. Entonces, apunten para que no se olvide. Sobre ese dictado, lo que yo les dicté, que se los corregí el fin de semana y se los mandé hoy, que repito, tiene el propósito de darles unos ejemplos a través de los cuales ustedes aterricen más la teoría, a través de los cuales ustedes interioricen más los temas. Entonces, ustedes, eso que tienen ahí, todos tienen que tener Don Guillermo. muy claro y Don Guillermo, aquí estudiarlo. camellando. Me están interrumpiendo, compañeritos. Más o menos, más que todo es de la universidad, trabajo ahí. Pero tampoco es que haya... ¿Y qué más? Espera, lo va a silenciar, profesor. Alexander Méndez, por favor, el Claro. micrófono. Ok. Por favor, silencie, Eduardo, siléncielos a todos menos a mí. Ya, profesor. Ok. Entonces, les decía, sobre esa última versión que está con fecha de hoy, ¿la vieron en la plataforma? Sobre eso, entonces, si queda alguna duda, me la preguntan porque a través de esas afirmaciones, de esos aspectos, ustedes tienen que interiorizar, hacer más de ustedes la teoría que hemos visto y agregarle cada uno ya por su cuenta otros aspectos para que cuando yo les pregunte acerca del contenido de ese pequeño documento, ustedes lo tengan claro, lo que yo les escribí, más lo que le agreguen ustedes. No pido sino que le agreguen algunos 3 o 4 puntos adicionales. ¿Sobre eso queda alguna duda? Ahora bien, en esos puntos
vayan al documento ese en un momento, vayan todos a ese documento, no el que ustedes hicieron, sino el que yo les hice. Vayan a ese documento un momento todos. ¿Ya llegaron? ¿Llegaron a él? Ya estamos abriendo, profesor, la Ya página. está ingresando que está lenta la plataforma, profesor. Ok, entonces, es en el párrafo que empieza. en la plataforma. Ya lo tenemos. Ok. Vayan, los que vayan entrando allí, vayan al párrafo que empieza como el derecho es el principal instrumento, que es como el 1, 2, 3, Ya lo 4. encontramos, profesor. ¿Cómo? Ya lo encontré. Como el derecho es el principal instrumento para el ejercicio del poder. Ese, entonces, todos a ese para que entiendan bien lo que hay que hacer en ese sentido. Entonces, léalo, Arturo, por favor. Sí, señor. Como el derecho es el principal instrumento para el ejercicio del poder. Un momento. Deben tener claro por qué esa afirmación de que el derecho es el principal instrumento para el ejercicio del poder. Acuérdense que el Estado es una estructura institucionalizada de poder y que ese no es el concepto del Estado, pero es una apreciación de las más importantes sobre el Estado. El Estado es ante todo, lo hemos dicho muchas veces, una estructura institucionalizada de poder y hemos explicado por qué. Entonces, fíjense que ahí hay una síntesis de muchos aspectos en este escrito. En este solo aspecto, o mejor, en este solo párrafo, entonces, cuando les recuerdo que el derecho es el principal instrumento para el ejercicio del poder, esa frasecita la van a entender ustedes teniendo presente lo que hemos visto. Siga, Arturo. Pero no me voy a detener sino en lo que ustedes deben hacer al final de la lectura de ese párrafo. Como el derecho es el principal instrumento para el ejercicio del poder, debe tenerse presente que en el Estado de Derecho, donde... Un momentico. Ah, sí, me perdí, estaba bien. Empiece de nuevo y no lo interrumpo, léalo todo. Como el derecho es el principal instrumento para el ejercicio del poder, debe tenerse presente que en el Estado de Derecho, donde por supuesto el derecho emana del poder, pero una vez juridificado, se tiene que actuar de acuerdo a las competencias previamente establecidas y, por lo tanto,
en la pérdida de investidura del caso en estudio, se deben detectar las vías de hecho en que se incurrió por la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General, la Contraloría del Distrito Capital, el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y, en ese mismo caso, establecer si la razón la tuvo el Consejo de Estado y la Corte Constitucional o los 24 magistrados que salvaron su voto en el proceso. Entonces, para entender la teoría y aterrizarla en el caso, hay muchos aspectos, pero he seleccionado uno con el cual ustedes van a aprender y a madurar varias cosas. Apunten lo que no está ahí, apunten esto que les voy a decir. Al final de la definición que cada uno de ustedes adopte, en torno de si tuvo la razón el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, o los 24 magistrados que salvaron el voto, deben obtener como resultado principalmente, dos puntos. Uno, la incidencia de la política en las decisiones judiciales. La incidencia de la política en las decisiones judiciales. Dos, ¿en qué consisten? ¿En qué consisten las vías de hecho? ¿En qué consisten las vías de hecho? Incluyendo en la respuesta, ¿en qué consisten las vías de hecho? Incluyendo en las respuestas, ¿en qué consisten las vías de hecho? Incluyendo en la respuesta, una poca jurisprudencia. No es necesario tanta, sino una poca jurisprudencia de la Corte Constitucional sobre ellas. Y tres,
¿Cómo garantizar? ¿Cómo garantizar que cuando se decide por la justicia mediante vías de hecho, se puedan tener mecanismos adecuados de corrección, mecanismos adecuados de corrección. Entonces, este trabajo vale una nota de las 3 que vamos a sacar. Porque es un poco largo en su realización, pero corto en el resultado final que ustedes deben expresar. Es decir, que para hacerlo deben leerse las sentencias que se produjeron en el caso o leerse el libro. Entonces lo que ustedes van a decir es, mire, el Consejo de Estado tuvo razón por esto. El Consejo de Estado y la Corte Constitucional. O no tuvo razón ni el Consejo de Estado ni la Corte Constitucional, sino los 24 salvamentos por esta razón. Resolviendo las 3 preguntas que les he formulado, solamente esas 3. Entonces se van a encontrar con muchas vías de hecho. Y por eso van a encontrar que en el libro hay bastante jurisprudencia sobre las vías de hecho. Y solamente pido que copien de esa jurisprudencia lo esencial de las vías de hecho. Si queda la mínima duda sobre eso que hay que hacer, que les va a ser muy útil, que les va a hacer entender el caso y que les va a hacer entender la teoría. ¿Alguna duda? Muy bien. No, profesor. Considero yo que en el capítulo 12, la violación de la igualdad y de otros derechos, en su libro Justicia al servicio de la política, régimen insostenible, hay toda una serie de ejemplos que nos podrían ayudar a interpretar algunas vías de hecho, independientemente de otras que podamos encontrar igualmente en el libro. Claro que sí, por supuesto. Van a encontrar cantidad de vías de hecho. Entonces, por eso, Arturo y alumnos todos, es muy importante porque resulta que ustedes en el ejercicio de su profesión, a través de los distintos mecanismos que hay para ejercerla como funcionarios públicos, como jueces, como litigantes, como lo que sea, lo que van a tener siempre es que ocuparse de unos casos en los cuales van a encontrar que se viola el derecho y por eso es que la gente recurre a los abogados. De modo que ahí van a encontrar, ahí
lo que tienen que hacer es una síntesis de las vías de hecho que van a encontrar y entender en qué consisten las vías de hecho, que se las resumo en palabras que me acuerdo casi textualmente de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dice que las vías de hecho consisten en una violación flagrante y grosera de la norma. Sin embargo, se van a dar cuenta ustedes que la Corte Constitucional practica las vías de hecho y no pasa nada. Y no pasa nada porque no tienen juez real que los investigue y juzgue. Entonces ahí van a aterrizar toda la teoría sobre los poderes constituidos, que son poderes limitados, pero que esos poderes limitados sobrepasan esos límites y toman decisiones que constituyen vías de hecho. ¿Queda claro? Muy bien. Entonces vamos al trabajo de hoy. ¿Me lo mandaron? Sí, señor. Ok, entonces voy un momentico al correo. Cristian Barón lo mandó. Sí, señor. Muy bien, Cristian. Le debo un 5 ahora, más tarde se lo pongo para que esté tranquilo. Bueno, profesor. Pero alístese porque si se deja yo le pongo un 1. No, señor. Espero que no se deje. Claro que no. Bueno. ¿Cómo no se deja? Estudiando, profesor. Exactamente, exactamente. Exactamente, Cristian. Sí, señor, y eso vale para todos. Bueno. Copiar. Vamos. Bueno. Entonces vamos a leerlo con un propósito. Que yo les diga, esto está bien y entonces reafírmenlo todos. Entonces, esto que dijeron, repásenlo, interiorícenlo, apréndanselo de verdad, hagan lo suyo de verdad. Esto otro, no, bórrenlo de su disco duro. Dejen en su disco duro lo que está bien hecho. Entonces, alguien que lo vaya leyendo. Listo, profesor. ¿Por qué la Constitución se ha intentado reformar tantas veces? Los constantes intentos para reformar la Constitución, en principio, obedecen a una necesidad para acoplarla a los cambios dentro de la continuidad jurídica del ordenamiento fundamental. Pues es natural y necesario que se pretenda reformar o se reforme en razón a que el ordenamiento jurídico debe adecuarse a las cambiantes necesidades sociales. Eso está muy bien, eso lo habíamos revisado ya. Entonces, la ampliación de esto está
en el capítulo correspondiente de la reforma de la Constitución. Ese primer aspecto es vital que ustedes lo tengan en cuenta, y no solamente la Constitución, sino todas las instituciones tienen que actualizarse de acuerdo a las necesidades sociales, porque lo que hace el derecho es regular esas relaciones sociales. Siga, que ese párrafo primero está muy bien. Además, la Constitución colombiana se ha reformado 55 veces y se ha intentado reformar a través de proyectos de actos legislativos en 1094 oportunidades y a través de proyectos de asamblea constituyente y referendo en 21 ocasiones, debido a que en Colombia hay inestabilidad política y, en consecuencia, inestabilidad jurídica, pero también debido a que quedó mal concebida y, por lo tanto, mal hecha en muchos de sus aspectos, contrario a lo que, por ejemplo, ha sucedido en Estados Unidos, que solo ha tenido una constitución en más de 200 años, mientras que aquí ha habido, además de las provinciales, 9 constituciones nacionales, y mientras que la Constitución de Estados Unidos ha sido reformada 27 veces, la nuestra vigente ha tenido hasta ahora 55 enmiendas. Ese párrafo, que también lo revisamos con ustedes y se los amplié, también está muy bien. Entonces, todos deben actuar sobre esos primeros párrafos. Eso está muy bien. Sigamos. Disculpen, antes de seguir, hay unos párrafos en amarillo que fue el artículo que yo le recomendé al profe que leyera. No sé si el profesor recordó revisarlo. Sí, yo lo leí. Déjenlos que está bien, y ya con una segunda lectura ahora les hago algún comentario. Perfecto. Queden ahí. Merece una reflexión de primer orden. Un momentico, pero aquí sigue Colombia. Es uno de los párrafos. ¿Tienes otro documento, Arturo? Al WhatsApp se envió el último. Siga, Cristian. Colombia es uno. Cristian, es que tengo el que me enviaron vía WhatsApp. ¿Me escuchan? No sé. Cristian, estoy leyendo el que me enviaron vía WhatsApp. No, Arturo, en el WhatsApp del grupo hay otro y está en amarillito y dice comienza con Colombia. Si quieres, Cristian, envíale de nuevo el documento a don Arturo. Para que ahorremos tiempo, siga leyendo, Cristian. Ok. Colombia es uno de los países que más reformas ha presentado en comparación con otros países. Esto demuestra que definitivamente el país presenta una evidente inestabilidad constitucional que impacta la seguridad jurídica del régimen político, presentándose como, y cito, una tendencia reformista que supera por amplio margen la posibilidad de tener un orden político estable al que los colombianos pueden adaptarse o siquiera acostumbrarse antes de que el mismo cambie, muchas veces obedeciendo a los intereses coyunturales del gobierno de turno. A diferencia del ideal planteado en la Constitución del 91, consagró que el acto legislativo como un, que consagró el acto legislativo como un procedimiento especial y extraordinario para la reforma constitucional. A lo largo de estos años, la práctica legislativa cotidiana ha convertido en esta herramienta en un procedimiento más, cuya única diferencia radica en el tiempo de aprobación y no en lo sustancial de los debates que se dan al interior del Congreso. Aquí se hacen respectivas cuando no inútiles. Aquí se hacen repetitivas. Aquí se hacen repetitivas cuando no inútiles decenas de votaciones y debates con números casi equivalentes entre cada una de las etapas del proceso legislativo.
en el que los argumentos escasean y la bancada de gobierno se extingue casi al mínimo cualquier posibilidad de enriquecer los proyectos con las advertencias o críticas de los demás partidos. En este caso, resulta esclarecedor el uso que la oposición le ha dado a la Corte Constitucional como última instancia legislativa, tratando de contrarrestar el poder del gobierno en el Congreso a través de los estados judiciales. Mire, De los estrados judiciales. en este caso resulta esclarecedor el uso que la oposición le ha dado a la Corte Constitucional como última instancia legislativa, tratando de contrarrestar el poder del gobierno en el Congreso a través de los estrados judiciales. Esta es una cita que Cristian tomó de un artículo que se llama, ahí lo tienen citado, ahí está en la cita 3, de reforma en reforma, la Constitución del 91, su inestabilidad, Universidad del Rosario. Esa cita está muy bien traída y ratifica lo que aquí hemos dicho, y por eso queda muy bien y queda para que todos ustedes la maduren, y si alguna duda les queda, para eso estoy yo aquí. De modo que hasta ahí vamos muy bien y hasta ahí no le quitamos nada al trabajo, sino que lo dejamos como está, para que él se convierta en un instrumento de trabajo de todos ustedes y no en un formalismo simple de entregarle al profesor un trabajo. Ahora bien, aquí ustedes colocaron en el párrafo 2, 1094 oportunidades que se ha intentado reformar la Constitución a través de acto legislativo. Y a través de proyectos de asamblea constituyente y referendo en 21 ocasiones. ¿Cuántas ocasiones tenía yo de reforma hasta el año 2017? ¿Cuántas tenía? Tú tenías 27, profesor. Tenía 27, tenía 15 y 12. Correcto. ¿Estaba mal el dato? Según la investigación que hice, sí, profesor. Es decir, y entonces, las 21 que tienes, las 21 ocasiones, ¿cuántas son de referendo y cuántas de asamblea constituyente? De asamblea constituyente son 10. Y de referendo son, de asamblea constituyente son 11 y de referendo son 10. Entonces en el párrafo 2, y a través de proyectos de asamblea constituyente y referendo en 21 ocasiones, 10, agréguenle eso, 10, a través 10, agreguen lo que yo se lo estoy agregando aquí, 10 a través del primer procedimiento y 11 mediante el segundo.
Ahora pregunto, ¿alguien encontró un dato distinto? ¿O es que no buscaron? No, profesor, sí, esas son las cifras porque también buscamos, nos repartimos las tareas y esas son las cifras que encontramos. Exacto. Sí. Es decir, no hay duda de que entonces mi dato estaba equivocado. Profesor, qué pena. Yo sí tengo la duda, sin embargo, voy a seguir estudiándolo con el fin de cuando terminemos el trabajo, poder comprobar un 100% de que está bien o corregirlo, ¿listo? A ver, tenemos claro, porque este es un punto que les establece a ustedes y aspiro que todos lo estén mirando, les establece a ustedes con claridad la diferencia entre un proyecto de ley corriente a un proyecto de ley a través del cual se busca convocar una asamblea constituyente o un referendo. Eso debe quedar muy claro. Una cosa es un proyecto de ley de convocatoria a referendo o asamblea constituyente y otra cosa son los restantes proyectos de ley. Que querría decir eso, lo que me parece muy limitado, que desde 1991 hasta el año 2021, solamente se han presentado 21 proyectos de ley intentando reformar la Constitución mediante referendo y asamblea constituyente, lo que me parece demasiado reducido. Porque una de las conclusiones que ustedes deben sacar de este trabajo, como les había dicho desde antes, es algo muy importante, que los mecanismos de participación que son muy importantes establecidos en 1991 se han quedado en el papel porque la práctica indica que se han presentado 1094 proyectos intentando reformar la Constitución mediante acto legislativo, pero que en 30 años solamente se habrían presentado 21 proyectos de ley intentando reformar la Constitución a través de referendo y asamblea constituyente. ¿Queda claro? Sí, profesor. Ok, muy bien. Entonces, péguenle una revisión final a esa parte. De resto, muy bien. Sigamos. Reflexión sobre problemáticas de reforma. En general, las reformas constitucionales se plantean para dar viabilidad a un proyecto político que constitucionalmente no era permitido. Desde este ámbito podemos evidenciar que los proyectos de reforma constitucional se han presentado con el fin de llenar vacíos políticos y otros para favorecer el gobierno en turno, tratando así de interponer una adaptación del marco constitucional a los constantes cambios políticos y sociales del país. Un momento en eso.
En general, las reformas constitucionales se plantean para dar viabilidad a un proyecto político que constitucionalmente no era permitido. No, eso no es cierto. En general, las reformas constitucionales se plantean para dar viabilidad a un proyecto político que constitucionalmente no era permitido. No, no, ¿para qué se plantean las reformas constitucionales? Pues para enmendar la Constitución, pero se plantean sobre lo que es permitido. Ahora, sobre lo que no se ha permitido, pues para eso está la Corte Constitucional. Ese párrafo no es claro y no tiene en parte verdad. Bórrenlo. Bórrenlo. O si me explican qué querían decir con eso, pues les aclaro para que mejoren el párrafo. Bórrenlo, bórrenlo que no confunde y en buena parte no es cierto. Sigamos con el siguiente. Sin negar el beneficio que pueden traer ciertas reformas constitucionales al funcionamiento del Estado, se debe llamar la atención sobre la necesidad de replantearse el reformismo constitucional como la mejor manera para atacar los principales problemas institucionales del país. A ver, ¿eso de dónde lo sacaron? A ver, aquí hay una cita al final de Reforma en Reforma a la Constitución del 91, su inestabilidad, Universidad del Rosario. ¿Quién escribió eso? Porque la primera, pero es que la primera parte no es del que escribió eso en la Universidad del Rosario. La primera parte donde decía en general, borren lo que eso no le da claridad al curso y los confunde. Sin negar el beneficio que pueden traer ciertas reformas constitucionales al funcionamiento del Estado, se debe llamar la atención sobre la necesidad de replantearse el reformismo constitucional como la mejor manera para atacar los principales problemas institucionales del país. Esa afirmación es cierta, pero hay que tenerla. Léase todo el párrafo y luego miramos a ver qué hacemos con él. Leemos el párrafo nuevamente, comenzando. Sí, señor, completo. ¿El beneficio? Completo, sin negar el beneficio. Ok. Sin negar el beneficio que pueden traer ciertas reformas constitucionales al funcionamiento del Estado, se debe llamar la atención sobre la necesidad de replantearse el reformismo constitucional como la mejor manera para atacar los principales problemas institucionales del país. La producción constante de leyes y actos legislativos poca efectividad tienen si no se acompañan de más y mejores políticas públicas para su ejecución, además de una mayor estabilidad jurídica para los ciudadanos. Y en este mismo sentido, hay que preguntarse si es conveniente establecer megareformas institucionales que abarquen toda clase de elementos, sin prestar atención a su real impacto sobre la estructura general de la Constitución Nacional y la relación cotidiana de las personas con el Estado. Sí, ese es un párrafo que es cierto. Ese es un párrafo que es cierto, déjenlo. Muy bien. Sigamos. Los datos analizados nos generan el siguiente cuestionamiento. De la Constitución original de 1991, ¿aún quedan los cimientos originales?
¿O acaso con tanta reforma constitucional lo que tenemos ante nuestros ojos se está alejando de ser un Estado constitucional de derecho, convirtiéndose en un estado de lucha entre leyes y entre poderes? Un momentito. Esa afirmación es de ustedes porque veo que, a ver, los datos analizados nos generan el siguiente cuestionamiento. Esa cita 5, proyectos de reforma fiscal. Profesor, qué pena interrumpirlo. Lo que pasa es que cuando estábamos elaborando el trabajo, en principio, nosotros habíamos incluido unas reflexiones, ¿sí? Donde hablábamos de la tutela y hablábamos de diferentes proyectos que hubieron que se presentaron para hacer reformas. Entonces, que hubo para hacer reformas. Sí, no que hubieron, sino que hubo. Listo, profesor. Entonces, en ese orden de ideas, ese párrafo que acabamos de leer entraba en contexto con lo que teníamos en el contenido, pero como lo borramos, digamos que a ese párrafo merece una modificación. Ok. Entonces, borren. Desde los datos analizados nos generan el siguiente cuestionamiento. Ese pedacito borren, porque el resto es conveniente. El resto vale ahí. Entonces, esa pregunta vale reformándola un poquito. De la Constitución original de 1991 aún quedan los cimientos originales. La respuesta es sí, en su gran mayoría, no en todos. Ese punto, porque si me pongo a extenderme ahí, se nos va mucho tiempo. Pero es que ese punto lo van a ustedes a resolver en el derecho constitucional colombiano. ¿O acaso con tanta reforma constitucional lo que tenemos ante nuestros ojos se está alejando de ser un Estado constitucional de derecho, convirtiéndose en un Estado de lucha entre leyes y entre poderes? A ver, esa inquietud está bien, pero como inquietud, como preocupación está bien. ¿Qué ha acontecido en la realidad? Que con las 55 reformas que se le han introducido no se han solucionado los problemas de fondo con que quedó la Constitución. Han sido maquillajes, muchos absolutamente innecesarios. Los van a ver a su profesor. ¿Cuándo van a ver ustedes derecho constitucional colombiano? ¿En el siguiente periodo o no? ¿Ya saben ese dato? En ese semestre no creo, profe. Yo creo que para el otro semestre. Bueno, entonces tienen tiempo. El 4 de julio va a aparecer otra obra mía a raíz de los 30 años de la Constitución. El 4 de julio se cumplen 30 años. Recomiéndenle a su profesor en ese momento que les comente esa obra mía que va a aparecer, que es sobre la base de una obra que ya hice, pero... Profe, se silenció. Ese micrófono, profe.
Profe, se quedó sin micrófono. Muchachos, con el párrafo que sigue, donde dice solo ha habido una reforma constitucional a través de referendo, quiero que todos busquemos cuántas reformas en realidad debe haber, porque pues yo solo encontré una, solo por eso puse esa afirmación, pero seguramente está errada. Bueno. Yo creería que sí, Cristian. Ha debido haber más intentos de reforma constitucional mediante referendo. No solo... Perdón, Arturo, intentos no, reformas como tal, o sea, que se concluyeron. Compañeros, solamente una reforma ha habido por reforma constitucional, no más sino una. Ah, ok, gracias. Sí, pero es que se han presentado varias reformas, pero no han sido archivadas. Sí, pero reforma solamente esa. Sí, por eso les pido que comprendan el párrafo. O sea, ahí lo que hay es una afirmación y habla de que ha habido una reforma constitucional. Yo no, digamos que no estamos hablando ahí de intentos de reformar la Constitución, que fue el tema que tocamos anteriormente, sino yo puse el párrafo en término afirmativo. De las que existen, de las últimas que quedaron. De la que se aprobó y la que se llevó a cabo, que fue por el presidente Álvaro Uribe Vélez. Pero no sé si han habido más. Don Uriel dice que no. Entonces, no, diga que... Yo también tengo entendido que no han habido más, únicamente, o sea, han habido muchos intentos, pero confirmadas únicamente es. Listo, Jenny, gracias. A ti, gracias. En ese caso, chicos, analizando otra vez el párrafo, dice, voy a leerlo para que lo comprendamos. Solo ha habido una reforma constitucional a través de referendo, debido a la limitante de que para que pueda ser convocada una asamblea constituyente o referendo, se debe expedir una ley previa. Miren, acá yo estoy haciendo la afirmación, o nosotros estamos haciendo la afirmación de que hubo una reforma a través de referendo. En ese orden de ideas, valdría la pena también hacer la investigación de asamblea constituyente, de si por asamblea constituyente han habido reformas. Yo en una de las clases el profesor en el 91 hubo una reforma a la Constitución por asamblea, pero que la cuestión estaba antes del 91 solo existía la reforma por acto legislativo, entonces que eso fue algo inconstitucional, pero que pues que callaron, pero ahí sí tocaría investigar mejor. Sí, toca investigar bien ese párrafo. Esperar a ver qué dice el profesor. No, compañeros, por asamblea no ha habido ninguna reforma desde el 91. No, y la única... Esas que desde el 91 para acá. Sí, las que mencionan los compañeros, las que se hizo antes del 91, que se hicieron unas, pero que esas fueron inconstitucionales, digámoslo así. Y la que realmente se hizo constitucional fue la del 91. Perdón un momento, antes del 91 había solo un mecanismo de la reforma de la Constitución en Colombia, que era el acto legislativo expedido por el Congreso. Sí. Es que nos explicó en una clase, no recuerdo bien. Y en 1991 como dice la compañera Janet, con la Constitución que
es la Legislativo como vigente, reforma. se mantuvo ese mecanismo de reforma y se agregaron dos más, que es el de la Asamblea Constituyente. Y el referendo. Y el referendo. Pero Que Exacto, es un referendo, podría agregar ahí un referendo, su mecanismo de participación, a través del cual, como su nombre lo indica, se decide por él, se decide por el pueblo. Eso está ahí en el documento. Sí. Sí, 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 Cristian, pero yo es creo que- que también, creo que pero es que también yo- toca agregarle que en el referendo tiene lugar de aprobación en 8 debates. 4 es en la primera y otros 4 en la segunda. Me parece que eso también tiene que... Y también que a través del referendo se refrenda una ley aprobada por el Congreso. Entonces el Congreso difícilmente se despoja de la facultad de reformarla constituyentemente para entregarlo. Por eso en el 91, como nos explicó el profesor, antes de la Constitución del 91 lo hacían por acto legislativo, pero no había en sí una, o sea, legalmente... ¿Y qué es un acto legislativo? Que lo hacía el Senado, o sea, la reforma la hacía directamente el Senado. Ya a partir de la Constitución del 91 es donde se hace la modificación de que tiene que ser por intermedio de referéndum, ¿sí? Y que las modificaciones que tenga y sean aprobadas 8 debates por el Congreso. Y sí, esta facultad en Colombia no debería tenerla el Congreso. Esta facultad debería tenerla el pueblo a través del referendo o de asamblea constituyente. Exacto, por eso era que decía el profesor que era ilegal, o que es ilegal lo que habían hecho antes de la Constitución del 91. Ajá. Dijo la compañera Janet, o sea, no se puede tener en cuenta porque fue algo ilegal. Exacto, exacto. Entonces, a partir de la Constitución del 91 fue donde se estableció que las reformas que iba a tener la Constitución iban a ser bajo referéndum y básicamente se hizo fue la del 91 legalmente. Eso es lo que yo he venido entendiendo Pero que ha hecho el no profe. existía la figura de referendo antes del 91, ni existía la figura Exacto. de Asamblea Nacional Constituyente. Hubo que hacerse un golpe de Estado, como dice el profesor, para poder crear esas figuras que las creó la presidencia del doctor Gaviria. Pero aparte de eso fue ahí donde se dieron los golpes de Estado. Bueno, yo les quiero hacer una acotación especial. Yo quiero que miremos con respecto del referendo el acto del doctor Santos que hizo para el proceso de paz cuando creó la JEP y estas cosas, porque creo que ese es uno de los más importantes. Sin embargo, no me atrevo a abrir tanto la boca hasta que no lo revisemos, ¿sí? Tengámoslo muy en cuenta para nuestra revisión, compañeros. Compañero Uriel, eso tengo entendido que es el plebiscito que se realizó por Santos. Sí, pero el plebiscito es parte del referendo, tengo entendido, si lo miramos con cuidado, o aclarar si estamos equivocados. Porque esa es la primera convocatoria. Sin embargo, tengo entendido también que el presidente Santos pasó muchas cosas por alto y impuso su voluntad, ¿no? Eso también hay que verlo con mucho cuidado. El plebiscito es diferente al referendo, no se vayan a confundir. Voy a compartir un artículo al grupo para que lo lean y podamos comprender, ¿listo? Me parece bien, compañero. Gracias, sí.
Muchas de las cosas que ustedes dijeron que deberíamos incluir en el documento ya están en el documento. Entonces les sugiero, por favor, lo lean bien. Las definiciones de acto legislativo, de referendo y de asamblea constituyente están algunas de las cosas que ustedes dijeron ahorita. Muy Sí, probablemente el yo lo acto estuve legislativo leyendo. no tenga mucho, pero lo que ustedes quieran agregar, bienvenido sea, siempre y cuando sea de una fuente confiable, ¿listo? Lo ideal es hacer un trabajo bien preparado, bien hecho, para que el profesor pues no tenga que corregirnos tanto, ¿listo? Pero Aún igual, que así, entendamos todos. vamos aprendiendo. Exacto. Sí, señor, que entendamos todos bien la definición de cada concepto. Debemos, compañeros, con todo respeto, clarificar la partecita del plebiscito, que no se nos confunda con los otros procesos, o ver en qué parte incluye la parte de procedimiento, para que no queden dudas, ¿no? Muy bien. Escuché la última parte y lo más importante es clarificar, es que ustedes aprendan, es que no hagan ningún trabajo por cumplir un requisito, sino por aprender, y que lo que finalmente se plasme en él sea lo esencial y que esté entendido. Si uno hace una cita, esa cita es porque le aporta al trabajo claridad sobre el mismo. Muy bien, sigamos. Sigamos. Solo ha habido una reforma constitucional a través de referendo, debido a la limitante de que para que pueda ser convocada una asamblea constituyente o referendo, se debe pedir una ley previa. Se propone entonces que el pueblo debiera, mediante un porcentaje determinado, tener la facultad de convocarse él mismo para reformar su constitución. Ese párrafo está muy bien. Ese párrafo lo habíamos revisado porque da claridad sobre esto, da claridad sobre quién debe tener la potestad real de hacer las reformas. Muy bien, sigamos. La Constitución y la ley. Para establecer la diferencia entre la Constitución y la ley, en primer lugar, definiremos de forma muy concreta cada una de ellas. Siguiendo al ex senador Ricaurte Lozada, a fin de esclarecer un concepto idóneo de la Constitución, según lo expuesto por el autor, la presentamos en sus dos sentidos, en sentido material y en sentido formal. En sentido material, la Constitución es el conjunto de valores, principios y normas relativas a la organización y actividades del Estado y de la sociedad. Lo que se tiene en este caso es el contenido, la materia de ella. De acuerdo con este concepto, son normas constitucionales, por ejemplo, las que determinan la forma de Estado y de gobierno, los órganos del poder, su conformación y funciones principales y los derechos civiles políticos. En sentido formal, la Constitución es el documento que reglamenta el funcionamiento de ciertas formalidades especiales a través de un procedimiento diferente al establecido para las demás normas de derecho. La distinción entre constitución material y constitución en sentido formal, esta puede revestir distintas modalidades. En consecuencia, la Constitución puede ser rígida o flexible. La Constitución rígida o firme
es aquella cuyas disposiciones solamente pueden ser modificadas mediante procedimientos especiales con intervención de un órgano calificado para el efecto. La constitución flexible o elástica, aquella cuya modificación emplea el mismo procedimiento establecido para la reforma de las leyes ordinarias. Definimos entonces la Constitución como la definición y el hecho más importante del Estado y de la sociedad. Les traza el camino rumbo y es el pilar de estos y del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, sí, la mayor expresión del interno. Sí, eso último también está bien, pero antes de ese párrafo, una conclusión que pueden sacar, lo dicho anteriormente, todo está bien, pero una conclusión que deben sacar para el entendimiento de la teoría general del derecho constitucional general que le da las bases para el resto, es la siguiente. Ustedes transcribieron muy bien la diferencia entre la Constitución rígida y la Constitución flexible. Entonces, ¿cómo es la Constitución colombiana? ¿Rígida o flexible? La Constitución colombiana. ¿Cómo? Flexible. ¿Por qué? Pues, a mi modo de entender, respecto a esos aspectos, es porque se puede modificar por varias vías. No, porque es un país donde hay una escasa figura política y un grado de participación escaso. No, eso es otra cosa, mijita, no. Apúntense esto y ténganlo ahí. Está en el libro y yo creo que en el curso anterior yo les hablé de eso. De acuerdo a lo anterior, después, antes de definimos entonces la Constitución, después del párrafo, la Constitución flexible o elástica, aquella cuya modificación emplea el mismo procedimiento establecido para la reforma de las leyes ordinarias. Hasta ahí está muy bien. Pónganle un punto aparte y escriban esto ahí. Eso es rígida. De acuerdo con lo anterior, la Constitución colombiana es formalmente rígida. Es formalmente rígida. Porque el procedimiento... háblale a su papá. Es formalmente rígida porque el procedimiento establecido para su reforma es más exigente que el consagrado para expedir la ley ordinaria. Pero en la práctica, es flexible. Porque se reforma muchas veces. Porque se ha reformado muchas veces. Lo cual indica que finalmente no importa
El requisito exigido para la determinación de la flexibilidad o rigidez de la Constitución, si en realidad se enmienda muchas veces como sucede con la Constitución colombiana. ¿Cómo entienden esto? Sabiendo que para expedir un acto legislativo se exigen 8 debates. En cambio, para expedir una ley son 4. ¿Eso queda plenamente claro? Sí, señor. Ok, eso lo van a ampliar en Constitucional colombiano, pero la manera de aterrizarles esto es a través de casos, de ejemplos. Muy bien, sigamos. La Constitución establece un conjunto de valores, principios y normas jurídicas del Estado y de la sociedad que determinan la estructura de aquel y sus fines, así como la manera de alcanzarlos. En síntesis, establece la forma de organización, estructura, fines y funcionamiento del Estado y las reglas de juego del poder político. Asimismo, es una expresión del poder constituyente primario que, basado en unas decisiones de orden político, al crear el Estado le da su constitución como instrumento vital donde se determinan los principios, los valores y las normas para regir a la sociedad y documento constitucional del cual depende todo el restante ordenamiento jurídico interno del Estado. Eso lo tomaron, supongo, de mi libro. Sí, muy bien, ahí está muy bien. Siga. La ley, por su parte, es un conjunto de normas jurídicas expedidas por el Congreso en el ejercicio de su función legislativa. Se configura como preceptos en los que se ordena o se prohíbe un comportamiento y el incumplimiento de estos preceptos conlleva una sanción jurídica. Su propósito es ordenar, permitir o prohibir algo. Su cumplimiento es, por cierto, obligación de los ciudadanos y de las personas en general, con la finalidad de perseguir el bien común y facilitar la convivencia social. Eso está bien, pero agréguenle algo que lo explico, pero ustedes ya lo vieron. ¿Se acuerdan de la pirámide jurídica de Kelsen? Sí, señor. Bueno, entonces, según la pirámide de Kelsen, pues después de la Constitución sigue la ley. ¿Qué hace la ley? Desarrollar la Constitución. Eso es lo que en síntesis hace la ley, el desarrollo de la Constitución. Bien, sigamos. Diferencias entre la Constitución y la ley. Acorde a lo anterior, establecemos entonces que la Constitución tiene su origen en el poder constituyente primario y las leyes tienen su origen en los poderes constituidos, es decir, en el Congreso como norma general y excepcionalmente en el Ejecutivo en cumplimiento de su función colegisladora, todo lo cual debe hacerse de acuerdo con la Constitución. Eso está bien. Asimismo, las leyes son emanadas de una entidad pública, del poder del Estado que la Constitución faculta para su creación, siendo la ley subordinada de los poderes constituidos y obligada a cumplir su voluntad
configurándose limitada ante estos. No, pero ahí sí hay que corregirle. Cuando dice siendo la ley subordinada de los poderes constituidos. No, es que los poderes constituidos son los que están subordinados a la ley. Los poderes constituidos están subordinados a la ley. Justamente por eso son poderes constituidos, porque tienen que hasta actuar de acuerdo con la ley y de acuerdo con todo el ordenamiento jurídico. ¿Queda claro? Sí, señor. Ok. Sigamos. En su estructura, la Constitución y la ley comprenden aspectos diferentes. La primera es fragmentaria y fraccionada. Fragmentaria porque no regula todo lo que tiene que ver con las instituciones jurídico-políticas, y fraccionada porque gran parte de las normas se presentan como incompletas y requieren, por lo tanto, ser completadas con datos que ofrece la realidad social. Además, la ley hace parte de todo un ordenamiento jurídico, lo que permite que, para su interpretación, se pueda acudir a otras leyes y, sobre todo, a la Constitución, techo del ordenamiento. También está muy bien. De la reforma de la Constitución. La reforma de la Constitución se refiere a la manera como ella se actualiza, a fin de adecuarla a los cambios, circunstancias y necesidades integrales producidas en la sociedad y en el Estado. Para los efectos de reforma constitucional, existen tres figuras las cuales representan el poder constituyente derivado. Una de las vías para reformar la Constitución es mediante un acto legislativo expedido por el Congreso o el pueblo mediante asamblea constituyente o mediante referendo. Así lo dispone el artículo 374 de nuestra Carta Magna. Abro comillas. La Constitución política podrá ser reformada por el Congreso, por una asamblea constituyente o por el pueblo mediante referendo. Como el régimen presidencial, cierro comillas, como el régimen presidencial hay predominio de la rama ejecutiva sobre las restantes, debiera hacerse el tránsito hacia un régimen parlamentario o por lo menos semiparlamentario en el cual hay mayor equilibrio de poderes y, por lo tanto, mayores posibilidades de concertación, equilibrio y desarrollo. Eso está bien, pero ese párrafo pues no es de aquí, porque se pasan a otro tema distinto, pero el párrafo como tal está bien, pero no es del caso aquí en este trabajo, en ese sitio, en razón a que se está tocando es el tema de la reforma de la Constitución y no el régimen, y no el tema del régimen. Ok, siga. Como poder constituyente primario está apresado por los poderes constituidos. Es necesario modificar la Constitución para que el pueblo directamente pueda convocarse a asamblea constituyente y a referendo a fin de quitarle la dependencia que tiene del Congreso, porque éste difícilmente expide la ley de convocatoria, despojándose así, sea transitoriamente, del poder que originalmente reposa en él. Lo anterior debe ser complementado también quitándole al Congreso la facultad de reformar la Constitución, en razón a que como él mismo expide la ley, y si reforma la Constitución es inconveniente porque él mismo establece el marco dentro del cual lo hace. Ahí está bien. Para el entendimiento cabal de la materia, explicaremos qué es un acto legislativo, una asamblea constituyente y qué es un referendo.
poniendo hincapié que para reformar la Constitución a través de asamblea constituyente o de referendo, se requiere la aprobación de una ley. Acto legislativo. Un acto legislativo es una norma expedida por el Congreso, Senado y Cámara, que tiene como principio reformar, adicionar o derogar artículos de la Constitución Política Colombiana. La Ley Quinta de 1992, en el artículo 221, define como acto legislativo las normas expedidas por el Congreso que tengan por objeto modificar, reformar, adicionar o derogar los textos constitucionales, se denominan actos legislativos. Para llevar a cabo dichas disposiciones, el artículo 375 de la Constitución Política de Colombia señala que podrán presentar proyectos de actos legislativos el gobierno, 10 miembros del Congreso, el 20% de los concejales o de los diputados y los ciudadanos en un número equivalente al menos al 5% del censo electoral vigente. Eso está bien. Y aquí tengan en cuenta, apúntenlo ahí para que no se les olvide, la diferencia entre expedir una constitución, reformar la Constitución y sustituir la Constitución que ya vimos. Esos tres conceptos deben tenerlos muy claros. Reformar la Constitución, expedir la Constitución y sustituir la Constitución. Tres cosas distintas. Sigamos. Asamblea Constituyente. Una asamblea constituyente es un organismo de representantes colegiados elegidos por el pueblo que, en el ejercicio de su función, se asemejan a un congreso especial que está solo dedicado a escribir la nueva Constitución, dotados para ello de plenos poderes o poder constituyente al que deben someterse todas las instituciones públicas. Ok, pero ahí sí hay que aclarar. Ahí tienen mal el hecho de que una asamblea constituyente sea para expedir una nueva constitución. No solamente eso. Una asamblea constituyente se puede convocar para expedir una nueva constitución o para reformarla actual. Entonces, tengan presente también que cuando eso está en el artículo 376 de la Constitución, la Asamblea Constituyente, repito, se puede convocar para expedir una nueva Constitución o para reformar la que está vigente. Pero también una asamblea constituyente puede emanar del constituyente primario. Eso lo vimos, que representa un poder esencialmente político, fáctico, revolucionario. Y entonces allí sí actúa mediante la vía de hecho porque es el pueblo el que impone su decisión. El referendo constitucional. El referendo constitucional es un mecanismo de participación ciudadana reglamentado en la Ley 134 de 1994 y definido en su artículo 3, el cual consagra. Es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. En Colombia se han consagrado 3 tipos de referendo: el referendo derogatorio, el referendo aprobatorio y el referendo constitucional.
el cual, a iniciativa del gobierno o de un grupo de ciudadanos no menor al 5% del censo electoral, el Congreso, mediante ley que requiere la aprobación de la mayoría de los miembros de ambas cámaras, podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. Está muy bien. El referendo será presentado de manera que los electores puedan escoger libremente en el temario o articulado que votan positivamente y que votan negativamente. La aprobación de reformas a la Constitución por vía de referendo requiere el voto afirmativo de más de la mitad de los sufragantes, que el número de estos exceda de la cuarta parte del total de ciudadanos que integran el censo electoral. Entonces, ténganlo muy claro cuál es la diferencia entre reformar la Constitución a través de referendo y reformar la Constitución a través de Asamblea Constituyente. Que profe, yo pienso que la diferencia está en que no se tiene en cuenta al pueblo y para eso es el referéndum. No. En ambos se tiene en cuenta el pueblo. En ambos, la reforma la hace el pueblo. Como su nombre lo indica, la palabra refrendar es eso. Es aprobar o no lo que está establecido en la ley de convocatoria a referendo. La palabra refrendar, repito, significa estar o no de acuerdo con lo que se le somete al pueblo a su consideración. Por eso se llama referendo, refrendar. En cambio, en la Asamblea Constituyente se somete es un contenido. Vamos un momentico al 376 de la Constitución. Voy a traer mi Constitución. ¿Puedo leer, profesor? ¿Puedo leer, profesor? Artículo 376. Ya viene que está buscando la Constitución. 373 o 376. No, 376. Mediante la ley aprobada por mayoría de los miembros de una y otra cámara, el Congreso podrá disponer que el pueblo en votación popular decida si convoca una asamblea constituyente con la competencia, el periodo y la composición que la misma ley determine. Se entenderá que el pueblo convoca la asamblea si así lo aprueba, cuando menos una tercera parte de los integrantes del censo electoral. La asamblea deberá ser elegida por el voto directo de los ciudadanos en acto electoral que no podrá coincidir con otro. A partir de la elección quedará en suspenso la facultad ordinaria del Congreso para reformar la Constitución durante el término señalado para que la Asamblea cumpla sus funciones. La Asamblea adoptará su propio reglamento. Entonces, ¿cuál es la gran diferencia entre el referendo y la Asamblea? Que en el referendo, en la ley que convoca al referendo, se establece específicamente lo que se reforma. Y sobre ello el pueblo vota afirmativa o negativamente. Acepta o rechaza lo propuesto en la ley. En cambio, en la Asamblea,
como lo dice el 376, se establece la competencia, el periodo y la composición de la Asamblea. Es decir, se determinan son las materias que se van a reformar. Ejemplo, se reforma la justicia, que tanto necesita ser reformada. Entonces, la diferencia entre la propuesta de convocar un referendo en Colombia y convocar una asamblea constituyente es grande. Yo he propuesto hace años la asamblea constituyente. Me escucharon no estar de acuerdo con el conferencista el sábado, que le tiene miedo a una asamblea constituyente. A ella hay que abrirle camino si queremos solucionar los problemas agudos institucionales de este país, como expliqué en parte el sábado. Este es un punto vital. ¿Eso queda claro? Sí, señor. ¿O hay alguna duda? Sí, señor, pero al final de la intervención, el mismo senador le halló la razón a usted, profe, que tenía la razón. Sí. Exacto. Sí, pero no tan convencido, Pisco. Sí, tenía sus dudas, pero al fin y al cabo, de una u otra manera, si se llegara a presentar, yo creería que él lo apoyaría, porque lo vi, no estaba muy convencido, pero sí estaba de acuerdo en muchos aspectos. Profe, yo tengo una consulta. Yo tengo entendido que la Asamblea Constituyente es una reunión nacional de representantes populares. Entonces, ¿los representantes populares entonces tomarían las decisiones? ¿O estoy mal, profe? Pero claro, ya les había dicho, para que se pueda convocar una asamblea se requieren 2 votaciones. Eso lo dejaron mal hecho en 1991, eso hay que reformarlo, porque eso hace muy difícil que se convoque una asamblea. Una votación para decidir si el pueblo decide convocarla. Y otra votación para elegir los miembros de la asamblea, por supuesto. Entonces, los miembros de la asamblea pues son elegidos mediante voto popular. Entonces el pueblo decide quiénes son sus delegados a la asamblea que debe reformar la Constitución. Muy bien, sigamos. Doctor, una pregunta, si me permite. Claro. Doctor, cuando se establece la Asamblea Nacional Constituyente, ¿sí? Y ella entra en sesión durante el tiempo determinado que se establezca, el Congreso, tal como lo hizo el doctor Gaviria, ¿es cerrado por norma o fue solamente durante la circunstancia del doctor Gaviria? ¿O eso se estableció como una norma permanente para cualquier asamblea? Cuando se hizo los 5 golpes de Estado, doctor. Ah, claro, es que esa fue una arbitrariedad de Gaviria y de la asamblea que cerraron el Congreso. A ver, ahora lo que pasa es que ahora está prevista constitucionalmente la Asamblea Constituyente y el referendo. Eso ya lo hemos explicado. Antes de 1991 no se podía reformar la Constitución sino mediante acto legislativo. Entonces ahora, si se convocara una asamblea constituyente, lo único es que mientras la convocatoria de la asamblea, mientras esté vigente, reunida la asamblea constituyente, el Congreso no puede ocuparse de la reforma de la Constitución, porque hay una asamblea encargada de ello.
Pero justamente de ahí el tema de los 5 golpes de Estado, que a mí me la cobraron muy duro, porque me atreví a decir lo que no dijeron los demás, incluida la oposición, y porque si ustedes revisan el proceso constituyente de 1991, y al revisarlo van a entender más el tema del constituyente primario, del constituyente derivado y de los poderes constituidos. Lo que pasa es que allí, fuera de que el mecanismo no estaba previsto, ha debido crearse antes, pues se dieron los 5 golpes de Estado de que yo hablo y el golpe de Estado permanente. Doctor, disculpe. Señor. Considero que quizás el doctor Robledo no está tan convencido de la Asamblea, no es por lo que la Asamblea Constituyente sí puede hacer, por ejemplo, en el caso de reformar la justicia. El problema de convocar la Asamblea Constituyente está en elegir a esos representantes que van a hacer ese tipo de reformas. Muy bien. ¿Qué tal que un Obdulio Gaviria, Macías o un Pulgar accedan? Como todo esto se maneja políticamente a la larga, ahí sí que nos quitan son los pocos derechos que tenemos. Ellos siempre han querido reformar la tutela, quieren quitar la gente. Entonces, para Muy ellos bien. eso sería un bocato de cardenales de que se le abra esa posibilidad. De acuerdo. Pensaría yo que ahí es que educar a la gente, Exacto. no sé, concientizar. Un senador parco Ese es el peligro. tímido en el tema de una asamblea constituyente como lo proponía el doctor Ricaurte. Y lo veo parco y tímido porque siento, no sé, fue la impresión que me dio, que no tiene el apoyo suficiente de su partido para tal fin. Lo que siento es que si él se lanza solo, muy probablemente va a suceder lo mismo que le sucedió a Ricaurte Lozada. Eso es lo que la consideración que tengo. Muy bien, muy bien. Fíjense que escuchar distintas versiones, ustedes me deben 5 horas de clase. Digo en sentido figurado. Les he encimado 5 horas de les he encimado 5 horas de clase. Pero muy buenas. Muchas gracias. Bueno. Pero muy productivas. Muchas gracias, profesor. Muy buenas, muy buenas. Bueno, y celebro que hayan asistido porque hay mucho de dónde cortar y porque lo más importante es despertarles a ustedes muchas inquietudes. Exacto, que estaban en el Profesor. tinterillo y que tal vez nadie nos las podía despejar, pero muy interesante. Muy bien. ¿Con Adán? Sí, Adán. Gracias. Profe, yo quiero resaltar algo muy importante que escuché la conferencia del sábado del doctor Jesús Pérez. Decía, mientras las empresas sigan financiando la política, no habrá democracia. Y que por eso la importancia de una reforma que prohíba la misma. Pues me parece un tema muy importante que efectivamente existe en nuestro país, profe. Vital, yo lo planteo en mi libro Los errores del 91, la Constitución descuartizada, y va a aparecer en el nuevo libro. Claro, hay que primero financiar la política en cuantías mínimas y solo por parte del Estado, porque entonces los elegidos a través del compromiso con los grupos económicos quedan hipotecados a ellos y eso es parte de la inmensa corrupción que existe en este país. Jesús Pérez, que va a ser el siguiente conferencista y cuando él venga ya ustedes no van a ser alumnos míos, pero están invitados a que asistan y aprovechen ese foro. Va a desarrollar, entre otros, ese tema. Claro, la gran mayoría de la corrupción que existe en este país, que es muy grave, tiene su origen en la política. Entonces, una manera de combatir esa corrupción
es haciendo que no haya financiación privada en las campañas y que la del Estado sea muy pequeñita. Es que aquí debiéramos retornar a la política haciendo verdadera política, planteando unas tesis, defendiendo unas ideas y no comprando votos. Es una desgracia. El que compra los votos, pues es un corrupto. Y el que vende el voto, por regla general, no tiene muy poco patrimonio, entonces vende su conciencia y le hace un daño al país. Y esto, ustedes ya deben entender en las dos materias que hemos visto, que estamos viendo, es que el problema no es de la política. La política es indispensable. Acuérdense que Aristóteles la llamó la ciencia maestra, porque incide en todas las ciencias. Todo tiene una política, lo hemos dicho reiteradamente. Entonces, tiene razón Jesús Pérez, y usted lo ha entendido muy bien, Adán, la política, el ejercicio político no debe estar financiado sino por el Estado, pero en cuantías absolutamente mínimas, no en un negocio como lo han convertido. Qué broma, se nos acabó. Profesor, se nos acabó el tiempo, ¿sí? Ese negocio que usted siempre lo han convertido. Uno por uno. Municipal con empresas. Pero imagínese a nivel presidencial cómo se ve el asunto con transnacionales, multinacionales, entre otras, a nivel de presidencia. Ahí está Odebrecht, nada menos. Muy grave. Bueno, muy bien. El doctor también decía que la corrupción es un sistema que tiene normas criminales organizados, el clientelismo, y que Colombia era un país muy bueno, pero que debido a eso tendía a ir desmejorando, y que, por ejemplo, estaba el desempleo, que estaban 12 millones, y que lo que entraba era de las personas que trabajaban únicamente en el rebusque, y que por eso era muy poquito lo que entraba. Y entonces que asimismo el país está en cabeza de unos corruptos, de un narcotráfico, de unos asesinos, y que asimismo hay que cambiar la constituyente primaria para asimismo hacer una reforma. Decía el doctor, así en palabras sencillas, decía el doctor. Aló, el doctor Robledo. Se fue. Aló. Profesor. Sí, les decía que mañana continuamos, a no ser que haya alguna inquietud esencial, mis queridos alumnos. Solo una apreciación, profesor, gracias. Sobre el tema, la intervención del doctor Jorge Enrique Robledo y lo que pasa con el tema de la corrupción y el tema también de la financiación de a los partidos políticos para las campañas electorales. En el nuevo Código de Reforma Electoral está establecido precisamente
que no sean los privados quienes financien las campañas, sino únicamente el Estado, y me gusta lo que acaba de decir el profesor, que después nos lo dirá mejor, en una muy mínima cuantía. Pero nosotros planteamos en la reforma electoral, yo hago parte digamos, de ese equipo del Congreso donde se plantean todos estos temas. Entonces yo quería que al profesor le había preguntado hace unos días, y yo quiero no estar equivocado, nosotros mismos, el pueblo, en el censo electoral de los más de 40 millones de electores, más de 30 podemos participar en unas elecciones para cambiar lo que hay que cambiar. Entonces, a nosotros nos falta es precisamente decidir por quién votar, porque es que nosotros mismos dejamos es que sigan los mismos, pero yo quiero no estar equivocado si me corrige el profesor. ¿Nosotros somos los culpables de quién nos gobierne o no? Por supuesto que somos los culpables de quien nos gobierne, por supuesto, porque somos los que elegimos, y de ahí que una de las grandes necesidades de este país sea elevar la cultura política de la gente, la educación política de la gente. ¿Habla Cristian? Windsor, profesor. Ah, Windsor, ¿cómo le va? Muy bien, profesor, gusto. Ok, Windsor, por supuesto que tiene completa razón. ¿Alguna otra inquietud? Gracias. Profe, yo tengo una inquietud, qué pena. Es que en la conferencia el invitado habló de la cleptocracia. Entonces no sé qué significa. Ya, mañana nos referimos a ese tema, que tengo que salirme ya son las 12 pasaditas. Listo, profe, muchísimas gracias. Buen día. Muchas gracias, doctor. Okay. Gracias, profesor. Ok. Buen día, profesor. Gracias por la clase. Buen día para todos.